La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña, falta un las mes para próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. toqué un pobre, estuve en la... O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva pretemporada de No Hablen de Política. Estamos calentando los motores para el inicio de la tercera temporada y aquí estamos, un poco para ponernos al día, para contarles las novedades y para contarles todo lo que va a traer este 2021 tan particular como el del año pasado. Recordemos que el año pasado grabamos toda una temporada en formato a distancia, ¿no? Entendiendo el contexto de la pandemia. Distanciamiento social preventivo y obligatorio. Así que es momento de comenzar de nuevo, es momento de hablar de política y no lo voy a hacer solo, tal como sucede siempre, sino que a mi lado o frente a la pantalla está el señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hagamos de cuenta como que no nos hemos visto desde el último episodio. Mucho tiempo. ¿No? Como si fuese la fantasía podcastera, una cosa así. Claro. Un año particular, es verdad, el 2020, el 2021, no sé si va a ser tan particular como el 2020, uno estima que, no es que estima, sino que tiene la expectativa, mejor dicho, de que no sea así, pero en nuestro podcast sí va a tener muchas modificaciones, no va a ser igual el No Hablen de Política 2021 que el del 2020. Porque nunca estuvimos tan cerca de cambiar la historia. Pero antes de eso yo quise de contarle las novedades y las noticias, que expliquemos un poquito qué significa esto de episodio cero, ¿no? Porque se van a encontrar quienes nos están escuchando con un episodio que tiene muchas particularidades escuchadas tiempo atrás de la temporada 1, no tan similar a la temporada 2. ¿Y por qué le ponemos episodio cero? El episodio 0 es como el precalentamiento, ¿viste? Cuando están los jugadores en la cancha ahí calentando con las pecheras. Sí, es un poco así. Primero el partido. Claro, estamos en repaso del año, pero además de repaso de lo que ha acontecido en este tiempito que no estuvimos, es un poco contarles cómo va a ser la tercera temporada de No Hablen de Política, que técnicamente va a arrancar en exactamente 7 días. Entonces, primero vamos a ponernos al día nosotros y ustedes, los oyentes y las oyentes que siempre nos están acompañando, y una vez que nos pongamos al día, sí, es momento de comenzar. Así pasó en el 2020 con el famosísimo episodio 0, que fue el único que grabamos en forma presencial de todo el año. Llegamos a grabar, creo que fue un 15, un 14 de marzo, y rápidamente comenzó lo que es lo que se conoció como el aislamiento social preventivo y obligatorio, y después fue todo virtual. Este año es como un año primo hermano del año pasado, pero con algunas particularidades que lo harán muy interesantes, sobre todo porque habrá elecciones, porque habrá un montón de novedades vinculadas a la pandemia y porque un poquito vamos avanzando. No es que estamos en aquel marzo de 2020, sino que estamos en el marzo de 2021 plagado de novedades. Ese es el resumen del episodio 0 de este año de No Hablen de Política, ni que hablar de todas las novedades que tenemos a continuación. Sí, y creo que muchas de las novedades que tenemos a continuación explican mucho y por qué hacemos el episodio 0. Y en principio, nunca estuvimos solos, esto es real, nunca fue solamente Ale y yo. Ustedes saben que del otro lado siempre estuvo nuestro compañero Tomás Cogliatti quemándose los pelos en términos técnicos, grabando y demás, pero hoy lo quisimos traer al frente, que dé la voz. A la cara. Decir, ¿no? La cara sería si fuese un video, pero como es un audio, dijimos que dé la voz, así que le vamos a dar la bienvenida al responsable técnico de este podcast, que se llama Tomás Cogliatti. Tommy, ¿cómo estás? Acá estamos.
Oh, la voz de Tommy. Como si no lo habían escuchado nunca. ¿no? Bienvenidos. Había hecho videos y demás. FM Aspen. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo andan? Otra vez Muy a la bien. vuelta del podcast. Y es la primera vez que hablo en el podcast. Veníamos hablando de eso con Leo y con Ale. Solamente había aparecido en un episodio en vivo en YouTube con Tommy y Tommy Aguerre, una entrevista en vivo que hicimos, y otra entrevista en vivo que hicimos a Emi Llorente, y ahora hermoso pero la que le momento. hicimos a Emi Llorente, no sé si habías aparecido preguntando. Sí, Concluimos en que sí. Sí, unas preguntillas. Porque Bueno, después- tal vez en la edición final no aparecí, me censuraron, evidentemente. Puede ser. Con él y Kenny sí estuviste. ¿Te Con acordás él y- que habíamos hecho tenés razón. un vivo en el medio de la pandemia explotada? Exacto. Eh, Sí. Y esta es la primera vez que aparezco poniendo la voz, como bien vos dijiste. Y vale destacar que no nos vimos en todo el año. Es cierto que el primer episodio fue el episodio 0 sí. del año pasado. Y arrancamos otra vez el podcast este año sin vernos. No nos vimos ni una sola vez. No, es verdad. Paradójicamente. Y es la primera vez que Tommy va a hablar. Habla Habla al país. Habla su para el voz, público, habla para general. el público. Y prepárense, además, y disfrútenlo, porque es la última. Era el re lapidario. No, la última vez que lo van a escuchar vivo a este tipo. No es la última vez que lo van a escuchar. Tiene un soplo vivo. en el corazón, en cualquier momento se nos va. No. Capaz que aparezco en otras, ojo, ¿eh? Pero bueno, Podría sí, ser. un poco la idea es. Esto, para la gente va a ser lo mismo. Yo no voy a seguir en la edición del podcast por cuestiones internas de guita. Acá, bueno, no quiero empezar, pero acá se maneja muy mal todo y con los compañeros. Pueden seguir aportando. Sí, puedo seguir aportando, eso sí. Para recibir esa parte. Claro. Aporto mi suscripción para recibirla luego. Sí, pero bueno, este año no voy a estar al frente de la parte técnica, pero les dejo un relevo impresionante que en cualquier momento va a hacer su aparición, no quiero quemarla. Ya voy tirando un dato, género. Es una chica, es la primera chica que aparece en nuestro equipo como población estable, digamos. Exacto. Y eso me encanta, aparte, porque hacía falta la presencia femenina en el grupo. Y bueno, viste, por cuestiones personales me voy a abrir, pero bueno, la verdad es que yo siempre sostuve lo mismo. El podcast, el espíritu de este podcast, si bien fue creado, como dijimos en un principio, un grupo de amigos que quería hablar de política y quería darse un espacio, abrirse un espacio en esta nueva modalidad de medios que te permiten hacer radio, si se quiere, una especie de radio hogareña y que la gente lo escuche on demand, y el streaming te permite ese tipo de laburo. Quisimos hacer un espacio para hablar de política, la filosofía arrancó así, pero yo creo que el espíritu del podcast está en estos dos sujetos, en Leo y Ale, que son un tándem impresionante ustedes dos. Ay, por favor. Porque le ponen... Ale está al tanto de la agenda de lo cotidiano, está al tanto de la discusión política, la micropolítica olavarriense, está al tanto de la política provincial, está al tanto de la novedad, de la primicia, y Leo le agrega el vuelo y el análisis profundo, un poco más antropológico también, porque sos antropólogo. Recordémosle a la audiencia, todo el mundo te conoce igual, Leo, pero... Gracias. Y en esa dinámica me parece que ahí está el espíritu del podcast. Esto no va a cambiar. Simplemente es una despedida para nosotros porque me pongo emocional, chicos. Pero son 2 años que estuvimos dedicándole todos los sábados con mucho amor a la edición. Las ediciones llevan tiempo, las charlas de preproducción también. Es un momento de encuentro y bueno. Y hay una vida. Hay tiempo de vida puesto acá. Hay una vida que uno quiere recuperar. No, es Sí, verdad. También. Necesito recuperar ese tiempo para otros proyectos. Esa es la posta. Pero bueno,
esto fue hermoso. Bien. Es verdad, Tommy tiene otros proyectos en mente que quiere encarar, proyectos personales, y obviamente, bueno, el podcast te quita tiempo y te quita energía. Pero bueno, así que nosotros eternamente agradecidos, obviamente, Tommy, porque ha sido inmenso el aporte y ha sido inmenso los desafíos también que hemos podido sortear juntos con tu ayuda. Recordemos una cosa, era importante para poder hacer un podcast tener un micrófono, y bueno, todo surge con el único micrófono que teníamos en ese momento, cuyo dueño era Tommy. Entonces así arrancó. Después nos hicimos los cancheros y cada uno empezó a adquirir su propio micrófono, vino la pandemia y demás, pero todo surge ahí, en la casa de Tommy, en la casa de Ceci también, ¿no? Su compañera, a quien le agradecemos que nos ha bancado todos estos sábados. O sea, si Tomás dice que quiere recuperar un poco de vida, imagínense que todos los sábados estábamos quitándole vida también al resto de la gente que convive con Tomás. Bueno, y al resto de la gente que convive con nosotros también, ¿no? Además, potencia un poco la esencia del podcast, que era un grupo de amigos hablando de política, Uh-huh. y hoy se va un amigo, ¿no? Cuando un amigo se va. La puerta siempre está abierta para un eventual regreso, pero es la partida de un amigo más allá de alguien que forma parte de un proyecto. Entonces la verdad que no deja de ser un poco, bueno, cuando lo charlamos fue incluso un poco sorpresivo, nos costó admitimos, porque lo hemos hablado con Leo, nos costó admitirlo, entenderlo, pero obviamente cuando uno hace un análisis un poquito más fino es una decisión recontra entendible, y obviamente no solo lo vamos a extrañar, sino que las puertas siempre están abiertas para que venga, aunque sea a presentar un bloque, a armar una artística especial o lo que fuere, pero Tomás formó parte de prácticamente el 100%, hasta hoy el 100% del proyecto, digo, no nos faltó un día, lo cual hace que todo esto sea posible, así que la verdad que un agradecimiento. Nos estamos tomando todos Qué lindas palabras, para despedirlo, pero vale la pena. Hermoso. Bueno, pero así las cosas, pero esto queda en buenas manos, como siempre, como les dije recién. En principio ustedes dos, que son los dos mariscales que van al frente, el 9 y el 11, meten goles, echan centro, juegan solos ustedes, chicos. Y necesitan siempre a alguien atrás dando soporte, y esto queda en buenas manos. En manos de... Ari, te cedo la presentación, porque además la tenés al lado. La tengo al lado, sí. Hoy estamos grabando a distancia, pero con una particularidad distinta a otros años, que ahora estoy con alguien, ¿no? Al lado. Es alguien que se suma al proyecto, 26 años, me dijo hoy. Y la verdad que para nosotros fue un gusto que haya aceptado sumarse a un proyecto que va por el 3er año y que tiene muchas cosas por delante. Es momento de presentar a la señorita Yamila Palma. ¿Cómo anda, Yamila? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estés escuchando este podcast, ¿no? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Yami, bienvenida, la bienvenida oficial y formal. Bueno, muchas gracias. Espero estar a la altura de Tommy, primero y principal. Segundo, que espero que no me saquen tantos minutos de mi vida, por favor, que tengo 26 años, soy muy joven. Pero creo que comparto con todos ustedes esta locura por hacer podcast, radio o lo que sea que se relacione con un micrófono, ¿no? Y aún más si es hablar de política. Bienvenida, entonces, joven, estás en el lugar correcto. Minutos. Sí, tenemos muchos minutos para... Tenemos, mira, sigo, cómo me cuesta. Está bien, todavía lo tenés. Quedate porque tenemos repaso. Claro. Es verdad. Tenemos todo el podcast por delante, va a durar 4 horas en... No. 7 episodios de 4 horas. Era como pero los bueno, chanchaleros, no se despedía nunca. Claro, Soda Stereo. Como Mirta. Una alegría sumar a Yami, así que bueno, ya tenemos el equipo completo por hoy presentado. Es quizás ya la hora de hablar de política, ¿no? Vamos a tener un mini resumen, entendiendo que esto es un episodio de repaso, no mucho más. Y cuántas cosas han pasado en estos meses, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes? Yo creo que el eje principal del verano ha sido la vacunación, ¿no? Entre expectativas altas a expectativas un poco más bajas, pero el efectivo cumplimiento
y estamos como en una onda vacunatoria, ya no estamos hablando tanto de pandemia. ¿Cómo han visto estos 2 meses? Bueno, yo creo que vos recién decías expectativas altas, expectativas bajas. Me parece que es una montaña rusa, ¿no? Las sensaciones políticas desde el 2020 hasta el día de hoy. No estamos hablando de, si nos ponemos a pensar, estamos hablando del inicio de una gestión política en el medio de una pandemia, una gestión de gobierno en el medio de una pandemia. Y el gobierno de Alberto Fernández se presenta de esta manera en la política argentina. Tiene muy pocos meses de una situación de normalidad, digamos, sin crisis sanitaria, sin una cuestión que alteró tanto la vida del conjunto de la sociedad, y al poco tiempo todo eso impacta sobre la vida política argentina y global, pero bueno, particularmente la Argentina. Un gobierno que venía con un montón de propuestas que se ven trastocadas por el contexto internacional sanitario y tiene que, bueno, naufragar, tiene que transitar hasta el día de hoy esas circunstancias. A la par de ir solucionando o intentar solucionar los problemas estructurales que venía a solucionar, se le suma una pandemia que tuvo mucho impacto, sobre todo en temas económicos, que me parece que ese tal vez es el eje central de la discusión. Me parece que hoy la política ha transitado la cuestión de la vacunación bastante exitosa, al margen de lo que ha pasado hace unas semanas atrás, que no deja de ser importante, pero es tan agitada la agenda política, ¿no? Que inmediatamente pasa a un segundo o tercer plano, ¿no? La renuncia o el despido de nada más ni nada menos que del ministro de Salud de la Nación, pasa a un segundo plano porque es tan agitada la agenda y con temas tan extremos. Igual yo creo que vivimos da la sensación de una agenda política muy asociada a las redes sociales, ¿no? Es como los temas pasan rápido, muy rápido, y me parece que lo que no pasa muy rápido es la centralidad de las cuestiones económicas. Me parece que ese es el punto central. Me parece que lo de la vacunación es importante, es una de las principales cartas de presentación que tiene el gobierno. Hay que destacar, ¿no?, que estamos en una situación en la Argentina donde no explotó el sistema sanitario. Yo creo que eso es para destacar. Lo que pasa es que lo que no ocurre es difícil de analizar, ¿no? Porque nunca ocurrió en la Argentina que explote el sistema sanitario como ocurrió en otros países. Nosotros tenemos la experiencia inmediata de Europa prácticamente toda en los inicios de la pandemia, ¿no? No dando abasto, la gente no solo encerrada en sus casas, sino que los hospitales abarrotados de gente, eligiendo a quién le daban la cama y a quién no, lo que pasó más cerquita en Ecuador, lo que pasaba en Brasil, ¿no? Gente cavando fosas, o en Estados Unidos con fosas comunes porque no tenían lugar donde poner a la cantidad de personas fallecidas. Todo eso en la Argentina no ocurrió, no se vio. Realmente es un acierto del gobierno, pero para hacer el destacado, como no ocurrió, es muy difícil ponderarlo como tal. Entonces me parece que donde se ve el impacto más grande es en la cuestión económica, que yo creo que es el gran desafío que tiene el gobierno. Es cómo, bueno, inyectar dinero que mueva la economía, ¿sí? Que la gente se sienta un poquito más segura en materia económica, que yo creo que ese es el principal inconveniente y es, creo, la principal carta de la oposición en un año que entra en periodo electoral. Yo creo que el gran desafío, y creo que lo hemos hablado en alguna parte de los distintos episodios del gobierno, es cómo lograr que el conjunto de la sociedad o la mayoría de la sociedad logre poner a la pandemia en la reflexión política electoral. Es decir, a la hora de juzgar al gobierno, pueda ponderar la existencia de una pandemia, de una situación inédita, y pueda sentir que el gobierno tuvo que transitar, además de las complejidades existentes, una complejidad extraordinaria, ¿sí? Y poder juzgarlo teniendo en cuenta eso. Si el gobierno no logra que ocurra eso, lo va a juzgar como si acá no hubiese pasado nada, como mala praxis política, si se quiere, ¿no? Vino el gobierno a proponer una cosa, no la logró, y en el medio ni siquiera
descubrió la existencia de la pandemia. El gobierno tiene que lograr que se detecte la pandemia, porque la oposición la pasa por alto. Para la oposición directamente los números son en algunas circunstancias peores que el gobierno anterior. Sí, pero hubo una pandemia en el medio, que obligó a cerrar industrias, fábricas, escuelas, lugares de trabajo de lo más diverso, recreación, entretenimiento, ¿no? Digo, eso es importante ponerlo en consideración y el gobierno necesita una estrategia en ese sentido. Que algunos o algunas pretendan seguir analizando lo que pasa sin reparar tan solo un instante cuando hacen esos sesudos análisis en medios, tabloides y etcétera, etcétera. La verdad que revela, creo que una falta de perspectiva histórica, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo por ahí coincido, creo que también volvemos a la misma historia del año pasado con el tema de los errores no forzados, digo, lo de Ginés. Marca una línea, es como que determinan haciendo un poco el juego de la oposición y me voy un poco más allá al juego de la antipolítica, ¿no? Que eso me parece que va a ser un eje bastante interesante durante el año, cómo los sectores antipolíticos juegan su carta política de enojarse con los que hacen política, ¿no? Independientemente de que el error es del gobierno, está claro, y tomó una medida en cierto sentido, me parece que va a ser un año de grandes desafíos por ahí. Yo creo que hay un desafío en potenciar la política por sobre la antipolítica, que ya está claro que es un movimiento político, y además hacerla prevalecer sobre otros valores o sobre una oposición que hace un juego que no es del todo limpio, ¿no? Cada tropezón termina siendo una piedra en el camino para el gobierno y que está claro que es una oposición destructiva, ¿no? De que está buscando cualquier excusa para generar esa suciedad en la política que haga que haya un desencanto final, digo, y creo que ese valor puede pesar en una elección. Por eso me parece que el análisis va un poquitito más allá de la coyuntura. Un poco va a tener este año el podcast esa cuestión, pero porque justamente empezamos a ver eso, digo, cómo la política y la antipolítica son hoy los dos valores que están en discusión realmente, no tanto como otros años, sino que, digo, la antipolítica también tiene ciertos valores, digo, esto de tratar de sacarle provecho al no vacunarse, al invitar a no vacunarse, por ejemplo, algo que paradójicamente resultó siendo lo contrario, digo, después del escándalo de Ginés, hubo más que nunca para darse la vacuna contra el COVID. Entonces, yo creo que se viene un desafío muy interesante. Obviamente el gobierno tiene otros desafíos no vinculados a lo que estamos hablando por ahí de esto de política, antipolítica, pero sí creo que el resultado y el triunfo de la política le va a dar un triunfo parcial al gobierno, que hoy por hoy tiene una pelota política que está tratando de jugar y que hay sectores que se quedaron paraditos y están evitando jugar a toda costa para embarrar la cancha, si uno lo traslada a términos futbolísticos. Cuando hay dos campos bien definidos en la política, como es el caso, cuando hay un nivel de polarización entre un campo que expresa determinadas orientaciones, con todas sus desviaciones y con todos sus defectos, y otro campo que expresa lo que el macrismo representa, que es un gobierno de ricos para ricos, insisto, creo que la gente no come vidrio. Lo que sí puede crecer es la antipolítica. Claro. Es decir, lo que sí puede crecer son todo lo mismo. Y para demostrar que no son todo lo mismo, hay que laburar, hay que militar, hay que hacer lo que hay que hacer desde la función pública, y los que no somos parte de la función pública, pero que pertenecemos a un campo político, aún con nuestras críticas y con nuestras peleas, mostrar que no es lo mismo, ¿no? Sí, me parece que coincido por ahí en algunos puntos. Primero esto, ¿no? La gestión inicia en medio
de un contexto de pandemia, ¿no? En el que los desafíos eran muchísimos. Y como dice Leo, por ahí nunca se resaltó esto de que, bueno, lo habló Alberto el otro día, en que el sistema de salud nunca colapsó. Si bien al inicio la crítica de, bueno, esto del encierro total, del cierre de los comercios y demás, fue golpeado muchísimo. Dijo, bueno, venimos en un país que ya está mal, y encima venís y nos cerrás todo, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pero nunca se resaltó que gracias a eso el sistema de salud nunca colapsó y la cantidad de contagiados y el número de muertes no fue tan elevado como sí fue en otros países, ¿no? Que no tomaron las mismas medidas. Quizá el desafío de este año sí es cómo reactivar esa economía, cómo ayudar a las empresas que quebraron o que tuvieron que cerrar, a los emprendedores o a las empresas más pequeñas. Pero bueno, creo que también tienen un plan, hay un plan marcado para sacar adelante esto. No creo que vaya a ser algo fácil, no creo que vayan a ser los 3 años que quedan restantes fáciles, pero como siempre digo, creo que es la gestión que fue una suerte haber tenido esta gestión en este contexto y no gestiones anteriores que por ahí hubiese sido un poquito más dura la realidad de nuestro país. Y además, me parece bueno resaltar del año pasado que aún así, en este contexto, se sancionaron leyes en materia de derechos que son celebrables. Por ejemplo, en mi caso particular, celebro mucho la ley del aborto en Argentina, que es algo que ya se venía debatiendo, que ya se venía intentando, y que aún así, en un contexto en el que el país estaba casi colapsando, se pudo sancionar. Y en cuanto por ahí a la antipolítica y esto, también resalto lo que dijo también Alberto, creo, en el discurso, esto de, bueno, se valieron de cada pisada de palito o cada error, cada falla del gobierno para salir a romper con la cuarentena, a hacer marchas, a hacer disturbios, a generar como toda esta cosa de antipolítica que hasta el día de hoy sigue sucediendo, ¿no? De cada vez que hay algo mal, bueno, salimos y lo mostramos en la calle y nos quejamos y hacemos ruido. Y esto también habla de estrategias políticas, ¿no? En un contexto como el que nos toca atravesar este año. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Esto es un poco la fotocopia de la dinámica de la política de siempre, ¿no? Esto yo lo pienso como lo que decían, los tres mencionaron la cuestión de las elecciones. Y me parece que todas estas discusiones se dan en ese enclave. Y la dinámica de la política siempre es un poco bajarle el precio al otro y ponerlo en jaque, sobre todo cuando sos gobierno. Me parece que un poco se trata de esto. El gobierno tiene que gestionar problemas reales, que son clarísimos, ya los tenemos absolutamente conocidos, que vienen sobre todo de la mano de la pandemia, pero también de la mano de una situación económica complicada, heredada, y sobre eso una pandemia, una serie de complicaciones reales de enderezar la economía, resolver deuda, que lo ha hecho bien encima lo ha hecho bien, por lo menos esa es mi opinión. Sí, hay aciertos en materia de macroeconomía internacional, al menos, ¿no? Claro, ¿no? Me parece que sí, que creo que hay cierta unanimidad en ese sentido. Incluso la oposición ha bancado el cierre de, digamos, acuerdos con acreedores externos, incluso con el Fondo Monetario Internacional. Se han cerrado líneas, digamos, políticamente a nivel, digamos, cuando el gobierno argentino se tiene que sentar a negociar con acreedores externos sobre una deuda tomada por la actual oposición, que en su momento ese signo político era gobierno, y los tipos se sientan con Alberto y le dicen, ok, firmamos todos los gobernadores, firmamos todos los diputados, todos los senadores, todos se acuerdan en ese sentido. Ahora, en la política doméstica,
es una carnicería. Y es lógico, es la dinámica de la política argentina y te diría la dinámica de cualquier país. Uno ve lo que pasa hoy en Estados Unidos y es ¿no? Esta cuestión de la polarización y digamos, de Sí, bajarle lo mayor. y las radicalizaciones también, ¿no? Como posiciones extremas también. Es lo que decía recién Ale, es así, ¿no? Capitalicemos la antipolítica. Y eso, bueno, un poco lo hace un sector político que su plataforma la construye en base a decir que los viejos políticos o la gente que se dedica a la política es corrupta y son buenos los que vienen por fuera de la política. En Argentina hay un signo político que claramente hace eso. Y hay otro signo político que es el peronismo, que dice, no, nosotros venimos de la política y la realidad se transforma con la política. Y del otro lado se dice, no, el peronismo es un signo político que está asignado por la corrupción y la política es mala y nos roba la plata, etc. Pero bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? No me parece tan raro esto que estamos describiendo como el principio de este año y el final del otro. Es un año electoral. Van a salir todos a la cancha a tratar de bajarle el capital político al otro para ganarle terreno. Los que tienen un posible electorado en la gente que es antipolítica van a ir por ellos y a radicalizarlos. Los que tienen su posible electorado en gente politizada, en gente movilizada, en gente organizada incluso, también van a hacerlo y también en sus radicalizados, porque recordemos que, digamos, hay un sector del kirchnerismo que es muy radicalizado y hay un sector de, digamos, el macrismo o la derecha que también es muy radicalizado y van a tratar de consolidar esos dos polos. Y en el medio, bueno, la gestión de los problemas reales, que también estaría bueno poner en discusión lo real, ¿no? Porque también es real, por más que pareciera que no, pero la discusión política claramente es real. O sea, si vos perdés en la arena mediática en discusiones políticas, es probable que te vaya mal en una elección. O sea, si todos tus éxitos son menospreciados y todos tus errores son ensalzados, es lo más probable que la gente diga, no, pero este gobierno es un desastre. Y soslaye todo lo bueno que se hizo, como hablábamos recién, ¿viste? Por ejemplo, la ley del aborto. La interrupción voluntaria del aborto es un éxito increíble. A lo mejor, por ahí, por lo menos para nosotros que estamos de acuerdo. Hay un sector de la sociedad que no lo va a ver así, qué sé yo. Pero eso, la oposición, por ejemplo, que dijo, no, estamos metiendo la interrupción legal del aborto en el medio de una pandemia, ¿por qué no se reúne la mesa en contra del hambre y resuelven las temáticas que hoy sí nos competen resolver, que estamos en medio de una pandemia con una crisis increíble? También pasa esto, ¿no? Un acierto increíble, que por lo menos para nosotros es un acierto increíble, es soslayado frente a otras discusiones que a lo mejor también tienen una cuota de razón, porque ¿qué pasó con esa mesa donde fue Tinelli? No sé, hemos visto desfilar por esa mesa. Fue casi como una manifestación de voluntad y una puesta en escena de un intento de unión. Pero un poco me parece que el gobierno transita esa intencionalidad que nunca termina de concluir. De, bueno, vamos a unirnos, vamos a ir para adelante. Y eso queda un poco en la nada, diluido por eventualidades que van surgiendo y también prioridades que marca la agenda propia del gobierno y la agenda que se le impone. Y en esa ambivalencia en la que va transitando, bueno, van apareciendo falencias, por supuesto, idas y vueltas. Bueno, vamos con la ley de grabar las grandes fortunas para poder solventar un poco lo que fue el desastre de la pandemia. Y tardó no sé cuántos meses, finalmente se hizo, la verdad que hay que decir que estuvo bien, que se hizo, no fue lo que se esperaba, pero finalmente se hizo, se tardó mucho, hubo que negociar, eso también fue muy criticado incluso desde adentro. Es como que la situación es compleja, me parece que el enclave es electoral hoy para leer toda la situación, y la arena política se va a dar en estos términos, es bajarle el precio a los éxitos del gobierno, remarcar
por supuesto, sus falencias, y el gobierno además va a tener que también dar frente en sus batallas internas. No sé qué opinan ustedes. Y en realidad creo que hoy lo que vino fue no hablarle a la patria, sino a rendirle cuenta al Instituto Patria. Porque en realidad el relato de los hechos que hizo de la Argentina, inclusive de la pandemia, se quedó la parte del pasado y nos dejó lleno de incertidumbre sobre el futuro. Plan de vacunación, tiempo de ejecución del mismo, trazabilidad, controles, como habíamos reclamado nosotros. También esperábamos que el presidente se sobrelevara por encima de las diferencias, que pareciera más un cóndor. Yo creo que estuvo intentando siempre, pero no pudo pasar del avestruz que intenta volar y solo corre. Sí, yo creo que hay un montón de elementos para evaluar. Yo creo que también un poco de las circunstancias electorales, una vez que terminen las elecciones de este año, vamos a entrar en las elecciones siguientes, que además son presidenciales. Es como, digamos, una constante que tiene la vida política, por lo menos para nuestro sistema político y particularmente nuestro sistema político electoral. A mí me interesa mucho la discusión de la política y la antipolítica. Eso me parece que es un elemento efectivamente que vamos a tener que transitar en la discusión. Yo quisiera agregar un elemento que también me parece que hay como una suerte de pedagogía de la política en el ejercicio de la política. Mientras se ejerce la política y particularmente la gestión política, la administración de las instituciones, se hace pedagogía, se enseña, ¿sí? Se le da forma a qué se entiende por política también. Entonces, en las buenas gestiones uno puede encontrarse con una buena enseñanza de la política, y en las malas gestiones uno puede encontrarse con una mala enseñanza de la política, una mala formación social. Y para mí es importante la formación social en la política, un poco siempre reiteramos, es el espíritu de este podcast, es hablar de política para poder tener cierto escenario un poco más reflexivo sobre lo que ocurre. Una cosita muy chiquita antes de cerrar. Yo hace unos días, por ejemplo, tuve una discusión, si se quiere, en Twitter, cuestionando una suerte de, ¿se acuerdan la discusión de si el mundo iba a ser mejor o no iba a ser mejor a partir de la pandemia? Yo sigo sosteniendo que el mundo va a ser mejor a partir de la pandemia, que el conjunto de la sociedad mayoritario va a ser mejor que lo que tenemos. Lo que pasa es que la discusión está, o por lo menos como se dio esa discusión que tuve en Twitter, era si los resultados los íbamos a ver ya o no los íbamos a ver ya. Y los resultados nunca los vamos a ver ya. Pero me parece que entrenar el ejercicio del análisis político en que los resultados no son ya, nunca, es importante. Porque eso genera una suerte de frustración. La política tiene que enseñar, ¿sí? Y uno tiene que reflexionar en que las cosas no ocurren de un día para el otro. Si nosotros pretendemos que las cosas, las transformaciones, los cambios, en cualquier materia de discusión política en la que estemos, tienen que ocurrir ya, ¿sí? Nos vamos a frustrar. Y la frustración va a terminar en un ala contraria, que es parte de la gran discusión en la que podemos meternos este año, que es en la antipolítica. ¿Por qué? Porque como la política no da soluciones inmediatas a los problemas, entonces no sirve. Y eso es un gran problema y es un gran riesgo que tenemos como colectivo social de poder comprender los matices que hacen a las complejidades de los problemas que existen. Así que eso por mi parte. Gracias, Tommy. Bienvenida, Yami. Gracias. Desafío por delante, Ale, como siempre. Y la temporada oficial arranca la semana que viene con nueva artística y con una nueva propuesta también. Sí, vamos a cambiar la metodología de laburo. Acá con Yami estuvimos discutiéndolo. Nosotros no solos. Vengo a hacer la revolución. Vamos. Alguien la tenía. Hacer lo que no pudo hacer el que estaba antes. Qué bueno. Que los episodios duren 40 minutos. Sí. Por lo pronto sigan de cerca las redes sociales, que vamos a ir contándoles de a poco cómo va a ser esta metodología. Vayan pensando en una semana en Alberto Fernández, por ejemplo. Es
como les vamos dejando así, quizás el tentativo de la semana que viene, estrenando la tercera temporada. Increíble que esto ya tenga más de 2 años y tiene mucho por delante, insisto. Gracias, Tommy. Gracias a ustedes, chicos. A extrañar un montón. Bienvenida, Yami. Bueno, muchas gracias. Tommy, voy a cuidar tu puesto. Aparte tenemos los mismos lentes, Tommy, esto no es casualidad. Tomá, esto es una señal. Esto es una señal. Hay que seguir de cerca las señales y es un gran año, la verdad. Saludos a los perros también. Al perro también saludos. Y al público canino. Este año hemos decidido decir que, al contrario de lo que hacemos todos los años, que ahora sí es momento de hablar de política y nos encontramos en una semana. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.